Hola Sarita, ¿me escuchas? Sí, ahora Chicos, sí, ¿me escuchan? Vini. Ah, ya, porque me decían que no se me escuchaba. Ahora Sí, ya está mejor, ¿no? Ya pues, Sari, por favor, ¿podrías hacer la oración del día? ya, vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este día, gracias porque nos diste un nuevo día para poder estudiar. Te pedimos que nos acompañes en la clase y podamos comprender eh, para que nos pueda servir para los conocimientos futuros. Bendice a la doctora y a cada uno de mis compañeros. En el nombre de Jesús, amén. Amén, muchas gracias. Bien, jóvenes, gracias por vuestra atención, vuestra comprensión, ¿verdad? Pues hace unos días estuve un poquito mal. En realidad, a veces uno no se imagina, ¿no? Que puede tener algún problema de salud oculto. Entonces, se ha presentado que tengo unas tumoraciones en el útero, que son unos miomas más un pólipo. Y bueno, voy a tener que operarme pues en estos días, ¿no? Entonces yo no quiero perjudicarlos a ustedes, entonces voy a tratar de terminar todas las clases antes de que me puedan operar y de esa manera ya ustedes también puedan estar tranquilos, ¿verdad? Entonces vamos a empezar nuestra clase con lo que corresponde a embriología del sistema excretor. ¿Ven la pantalla? Sí, sí se ve. Ya. Entonces, como habíamos visto en la parte ya de embriología, pues en un inicio se forma lo que es, digamos, la unión del espermatozoide con el óvulo, ¿no es cierto? Entonces, esto va a ir generando divisiones posteriores hasta que llegamos, digamos, al final de de la gastrula, donde se han formado ya las tres hojas, eh, el endodermo, el ectodermo y el mesodermo, ¿verdad? Entonces, estas tres hojas germinales a su vez van a dar origen a nuestros diferentes órganos y sistemas. Y en lo que corresponde al sistema excretor, vamos a ver que deriva del mesodermo, ¿no? Entonces, en un inicio, esta gastrulación pues ha llegado, digamos, a formar estas tres hojas, ¿no? El ectodermo, mesodermo y el endodermo. Entonces, acá en el esquemita estamos viendo hacia la parte externa, tenemos el ectodermo, luego la parte más o menos central sería el mesodermo y hacia la parte inferior tenemos el endodermo, ¿no? A su vez, pues, o sea, este mesodermo va a tener, digamos, otras subdivisiones, ¿no? Vamos a tener mesodermo paraxial, el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral, ¿no? Con sus dos hojas que van a ver, como ustedes pueden ver en el cuadrito, va a originar varios órganos de nuestro organismo, ¿no? Entonces, en lo que corresponde al sistema urogenital, vamos a ver que el sistema del mesodermo bueno, mejor dicho, el mesodermo intermedio va a originar a lo que son los riñones y las gónadas, ¿no? Entonces, viéndolo en una imagen de microscopía electrónica de barrido, acá estamos viendo, digamos, las tres hojas germinales. Vemos acá la notocorda, estamos viendo el mesodermo. Acá tenemos lo que corresponde al paraxial, al intermedio y al lateral, ¿no? Como ustedes ven, es similar, sino ya, digamos, para cuestiones didácticas, pues se le pinta con colores y más o menos le damos una forma aproximada a lo que se ve, ¿no? En estas imágenes. Entonces, de qué hoja germinativa va a derivar, digamos, el aparato excretor, ¿no? Vemos que se va a desarrollar a partir del mesodermo intermedio o gononefrótomo, que también se le conoce, ¿no? Y ahora, ¿qué otras estructuras contribuyen a la formación de este aparato urinario? Va a contribuir el epitelio celómico y la cloaca, ¿no? Ahora, ¿cuándo aparece este mesodermo intermedio? Más o menos entre la tercera y cuarta semana. Al inicio es, digamos, un solo origen, ¿no? Y esto va a ser, digamos, por acción de factores estimuladores que van a hacer van a separar la cresta nefrogénica de la gonadal, ¿no? Para que, digamos, solo sea aparato excretor
y también por una parte se desarrolla lo que corresponde a las gónadas, ¿no? Y estos dos factores son el WT1 y el DAX1, ¿no? Entonces, este sistema urogenital en un inicio, como lo que estamos viendo, va a dar estos dos, ¿no? Tanto el urinario como el genital. Ambos, vamos a ver, sabemos que derivan del mesodermo intermedio a partir de la tercera semana. Por acción de estos dos factores que se forma la cresta urogenital y esta cresta va a dar ya el cordón nefrógeno y la cresta gonadal, ¿no? Entonces, este cordón nefrógeno va a ser el que va a originar todo lo que corresponde al aparato excretor. En un inicio, se van a formar, digamos, vamos a tener unos sistemas rudimentarios, vestigiales, que poco a poco, digamos, van a ir en van a sufrir su proceso de apoptosis y van a desaparecer, ¿no? Para que al final quedemos ya con lo que corresponde a los riñones definitivos. Entonces, este proceso se inicia primero con la formación del pronefros, ¿no? Esto es en un inicio, vamos a tener unos vestigios de lo que son los riñones, vamos a tener ahí un aparato excretor rudimentario que posteriormente también desaparece, ¿no? Más o menos en la cuarta semana. Hacia la final de esta cuarta semana vamos a tener ya el otro sistema, que es más o menos como en red, es un solo tubo. Hacia la parte superior vamos a tener el pronefros, más o menos a la parte intermedia va a estar este mesonefros, que va a iniciar también, digamos, ya su formación al finales de la cuarta semana, ¿no? Y va a tener una función breve para que luego posteriormente hacia su parte ya final vaya a formar, digamos, al riñón definitivo y va a constituir el metanefros, ¿no? Que esto ocurre más o menos hacia la quinta semana. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un embrioncito iniciando la cuarta semana y se inicia la secuencia de todos estos procesos que van a llegar a o que van a formar el sistema renal, ¿no? O el sistema excretor. Entonces, primero se van a formar los conductos excretores. Acá estamos viendo en la parte superior al pronéfros, como les decía, está en la parte más o menos, digamos, craneal, y tenemos estos vestigios que posteriormente van a desaparecer, dura más o menos una semana, unos días, y luego desaparecen, sufren un proceso de apoptosis y se reabsorben. Entonces, luego vamos a quedarnos con el mesonefros. Este conducto mesonéfrico, a su vez, va a estar formado en su interior por los tubos mesonéfricos y los conductillos nefrogénicos, estos pequeñitos que están hacia la parte más o menos intermedia, ¿no? Este conducto mesonéfrico más o menos también va a tener unos días de funcionamiento. Una función renal va a ser transitoria y más o menos posteriormente hacia su parte caudal va a quedar, digamos, ¿cómo se llama? Túbulo mesonéfricos, estos que están, el conducto mesonéfrico, mejor dicho, hacia la parte ya caudal, y de este conducto mesonéfrico se va a generar ya, digamos, el metanefros, ¿no? Que va a ser el que va a formar el riñón ya definitivo. Entonces, este conducto mesonéfrico también va con estas estructuras internas que estamos viendo acá, todo este cordón que corresponde al mesonefros también va digamos, sufrir un proceso de apoptosis para quedar solamente ya con el metanefros, ¿no? Entonces, acá estamos viendo en un corte, digamos, ya mirándolo de frente, el pronefros, que vean ustedes cómo desaparece por un proceso de apoptosis, y acá tenemos el mesonefros, ¿no? Tenemos acá el conducto, tenemos acá una especie de unos, por decir, diríamos unos conductillos. Acá en esta parte estamos viendo como una cita, sería, digamos, lo que primitivamente ha sido, digamos, un túbulo excretor, y acá seríamos la cápsula de Bowman, ¿no? Entonces, esto también desaparece para que quede solamente esta parte ya final caudal, de la cual se va a originar, digamos, el divertículo metanéfrico o yema ureteral, de la cual se va a formar todo el sistema colector. Y por acá, más o menos hacia un costadito de este divertículo
metanéfrico, se va a formar también lo que va a corresponder a lo que es, digamos, la unidad, a la nefrona, que viene a ser la unidad funcional renal. Entonces, recapitulando, tenemos que entre la tercera y cuarta semana se inicia la formación del pronefros, ¿no? Son unos túbulos primitivos que van a degenerar y van a ser solamente, digamos, temporal, ¿no? Van a tener unos días de persistencia y más o menos llegan a constituir entre 7 a 10 grupos celulares, ¿no? Que luego desaparecen. Entonces, al final de la cuarta semana vamos a tener el mesonefros. Este mesonefros, como lo que estamos viendo acá, lo vemos acá hacia la parte, digamos, intermedia, van a tener a su vez unos conductillos mesonéfricos, estos tubitos que se ven acá, y a su vez estos incluso ya van a tener una conexión con la parte, digamos, con vasitos acá que son derivados o ramas de la aorta. Entonces van a tener una cápsula de Bowman primitiva y unos conductos también que serían, digamos, lo que en un inicio ha sido, digamos, o lo que es nuestro riñón, ¿no? Entonces, es importante esta parte tomar en cuenta, ¿no? Porque vamos a tener posteriormente el desarrollo de algunas lesiones primitivas, ¿no? Por ejemplo, que se desarrollan como tumoraciones malignas a nivel, digamos, renal. Entonces, cuando nos ponemos a ver, digamos, la estructura histológica, vemos, digamos, los marcadores, lo que nos va a diferenciar y nos va a decir de dónde deriva este tumor, vamos a ver que van a pintar los marcadores hacia esta línea celulares que en un momento constituyeron el conducto mesonéfrico, ¿no? Entonces, por eso es importante siempre recordar y tener en cuenta, ¿no? Cómo es que poco a poco se ha ido formando, ¿no? Primero un pronefros, luego tenemos un mesonefros, que también ya, digamos, tiene una función temporal de unos días, para luego, digamos, hacia la parte final, ya quede de este conducto mesonéfricos la yema ureteral y lo que va a constituir ya, digamos, el riñón definitivo, ¿no? Como les decía, solo esto tiene una función, digamos, también temporal y se reabsorbe, ¿no? Por un proceso de apoptosis. Entonces, este mesonefros, como les decía, hacia su parte caudal va a formar lo que vamos a tener, lo que va a constituir, digamos, la yema uretral, que va a formar todo el sistema de conducción del renal y vamos a tener también, digamos, la otra parte que va a formar es el conducto de Wolf, a partir del cual se va, digamos, a formar el... Chicos, un momentito, por favor. Estoy en clase, mamita, después te hablo, ¿ya? Ya. Entonces, este mesonefros hacia la parte caudal, como les decía, va a formar esta yema ureteral y también por otro lado el conducto de Wolf, ¿no? Que es el que va a dar origen tanto a las gónadas masculinas y femeninas según sea, digamos, el ser, no sea varón o sea mujer. Entonces, este mesonefro son los órganos excretores que habíamos visto, ¿no? Anteriormente, estos acá, en esta parte de acá tenemos el mesonefros, toda esta parte intermedia. Entonces, son unos órganos alargados, grandes, excretores y van a formar esos riñones provisionales, ¿no? Porque más o menos va a durar un tiempo, ¿no? Estamos viendo acá más o menos unas semanas. Al inicio vamos a ver que va a tener una cápsula de Bowman y unos túbulos que van a ser, digamos, primitivos, que van a cumplir una función renal transitoria, ¿no? Para que luego ya posteriormente quede solamente el metanéfro, ¿no? Entonces, es importante, como les decía, porque de ahí también se van a generar lesiones tumorales que son algunas veces muy agresivas dependiendo la edad, en qué edad se presente en la persona, ¿no? Y cuanto más jóvenes se desarrollan estos tumores, también son sumamente agresivos y pueden causar la muerte de los pacientes, ¿no? Entonces, estos tubos mesonéfricos van a tener
tener dentro de su estructura los conductos mesonéfricos que van a ser, ambos son bilaterales, ¿no? Para cada lado y van a desembocar en la cloaca, ¿no? Hacia la parte, digamos, ya más distal. Entonces, en un inicio, este mesónefros va a tener entre 10 a 50, digamos, glomérulos por riñón y va a tener también esos tubos mesonéfricos que son pequeñitos y van a formar, digamos, parte de este sistema de excreción provisional, ¿no? Pero que degeneran, como estamos viendo, más o menos hacia la 12ª semana. Entonces, acá tenemos a los tubos excretores del mesonefros, que se ve como una asa. Ven acá, tenemos como una asa. Hacia esa parte, digamos, ya más distal, vamos a tener una cápsula de Bowman rudimentaria. Vamos a tener también unos vasitos derivados de o ramitas de la aorta que van a formar esos capilares y que van a constituir un glomérulo primitivo, ¿no? Rudimentario. Entonces, esto cumple más o menos una temporada, un tiempo, su función para luego, digamos, ya posteriormente quedarnos solamente con el metanefros, ¿no? Entonces, en un inicio tiene esta forma de hacer. Y estas celulitas que estamos viendo acá, que aparecen como cuadraditos, vienen a ser un epitelio cúbico, ¿no? Entonces, de estas celulitas cúbicas también se generan esas lesiones tumorales, ¿no? Que van a formar, digamos, diversos tumores primitivos, embrionarios y que pueden aparecer, digamos, en el riñón, ¿no? Y uno de ellos es el tumor de Wilms. El tumor de Wilms va a tener, digamos, un glomérulo primitivo, va a tener este sistema de estos túbulos y va a tener, digamos, un estroma, ¿no? Va a tener un triple componente. Entonces, por eso es importante, digamos, tener en cuenta porque posiblemente hay niños o bebés que nacen con estos tumores, ¿no? Que son grandes, a veces ocupan toda la cavidad abdominal, como vamos a ver ya casi al final, ¿no? Entonces, este mesonefros, como decía, hacia su parte caudal va a formar, digamos, el corpúsculo renal, que va a formar, digamos, el glomérulo y todo lo que sería la unidad funcional, la nefrona, ¿no? Y también va a formar la yema ureteral, que va a formar el sistema de conducción. Entonces, tanto este corpúsculo renal y esa yema ureteral van a llegar a formar lo que es nuestro sistema excretor definitivo. Acá tenemos la imagen que habíamos visto anteriormente, ¿no? El pronefros que degenera. Acá tenemos el mesonefros y de esta parte ya caudal final que va a desembocar en la cloaca, va a generar tanto el corpúsculo renal y también la yema ureteral, ¿no? Entonces, esta cloaca también vamos a ver que va a dividirse en lo que va a corresponder a la parte que está hacia el intestino, a la parte del recto, y también va a quedar la vejiga, ¿no? Que va a ser, digamos, la bolsa receptora de orina, ese saco. Entonces, este metanefros inicia su formación al inicio de la 5ª semana, ¿no? Es el que va a formar, digamos, ya el riñón definitivo. Entonces, como vemos acá en este esquemita, ya hacia su parte caudal va a generar la yema ureteral, este divertículo metanéfrico que va a formar la yema ureteral y también la masa metanéfrica que va a formar el riñón, digamos, ya definitivo, ¿no? Tanto el glomérulo como, digamos, el túbulo contorneado proximal, el asa de Hele, el túbulo contorneado distal, para unirse a este sistema de conductos que forma, digamos, la yema ureteral, que es la pelvis, las cálices mayores, cálices menores, los túbulos colectores, ambos se juntan y forman el riñón definitivo, ¿no? Entonces acá es un esquemita en el que nos recuerda al pronefros, un riñón eh, vestigial que desaparece, luego tenemos el mesonefros que tiene un tiempo de función también corto y hacia, digamos, ya su parte final, este conducto que va a formar la yema ureteral y también la masa metanéfica que va a formar el corpúsculo renal
que viene a ser, digamos, ya la unidad funcional final, ¿no? Entonces, ahora, esta maduración más o menos de ya, digamos, de la formación tanto de la yema ureteral con la formación de los cálices, la pelvis, los cálices mayores, menores, más o menos va a completarse entre la 35 y 36 semana de formación del feto, ¿no? Entonces, la yema ureteral va a formar lo que va a ser los uréteres ya definitivos, la pelvis renal, cálices mayores, cálices menores y los conductos colectores. En realidad, todas estas estructuras van a tener, digamos, la misma formación interior, digamos, epitelial, van a estar formados por un epitelio que conocemos como el urotelio, que es un epitelio especial que se adapta, digamos, a recepcionar la orina, ¿no? Y el blastema ureteral que va a formar el glomérulo, ¿no? Digamos que el glomérulo, como sabemos, está formado por la cápsula de Bowman en un sistema de capilar, va a formar el corpúsculo renal. Luego vamos a ver que de esta cápsula de Bowman continúa y vamos a tener el túbulo contorneado proximal. Luego vamos a tener el asa de Henle y el túbulo contorneado distal, ¿no? Entonces acá tenemos el metanefro, solamente para recordar que forma en la yema ureteral, uréteres, pelvis, cálices mayores, menores, y todas estas estructuras entre las cálices mayores y menores van a formar esta especie, digamos, como que fuese, digamos, unas ramas, ¿no? Acá tenemos el uréter, acá tenemos la pelvis, esta parte un poquito más amplia de acá, algunos textos también le llaman el seno renal. Acá tenemos lo que correspondería a las cálices mayores, con sus subdivisiones, las cálices menores y un sistema de túbulos colectores, ¿no? Este sistema de túbulos colectores van a formar lo que conocemos como las pirámides, ¿no? De que estamos observándolas acá y que tienen, digamos, esa característica de tener más o menos una forma de un triángulo, ¿no? Que los vemos cuando hacemos, digamos, un corte por la parte medial del riñón. Entonces, este esquemita me pareció interesante, por eso se los coloco. Los conductos mesonéfricos, lo que van a formar, la yema ureteral, lo que va a formar, y las nefronas, ¿no? Ambas en realidad todo esto va, digamos, que nos va a llevar a la función, digamos, del sistema excretor, que es la producción de la orina, ¿no? Entonces, la alteración digamos, en el desarrollo de todas estas estructuras nos va a llevar a diferentes malformaciones, no solamente hipoplasias, agenesias, malformaciones tumorales, duplicaciones, atresias, diversas malformaciones que se pueden dar en el sistema excretor, ¿no? Y que muchas de ellas tienen que ver, digamos, ya sea con el exceso de la cantidad de líquido que hay del líquido amniótico, como en algunos casos vemos, ¿no? Que los oligohidramnios puede generar, digamos, o puede estar asociada a la hipoplasia o agenesia renal, ¿no? El que haya poco líquido ya nos va a alertar que algo está pasando en este sistema. Y también vemos también que estas malformaciones a la larga pueden llevar, digamos, a que tengamos este síndrome de Potter, ¿no? Que algunas veces se puede, digamos, observar, pero que son incompatibles con la vida, ¿no? Entonces acá tenemos solamente para recordar inicio de la cuarta semana, a la sexta semana ya se está formándose, ya se ha formado la erema ureteral, ya tenemos acá ya digamos en formación el riñón ya definitivo, y que posteriormente cuando digamos ya el fetito ya se estira, tiene mayor longitud, va a iniciar su ascenso tanto el riñón como, digamos, el sistema de conducción, ¿no? Para tener ya su posición definitiva a nivel de la doceava y las primeras lumbares, ¿no? Se va a unir a su vez con la glándula suprarrenal que va a estar así a nivel de su polo superior.
Acá tenemos en este esquemita la parte inferior del conducto mesonéfricos que desemboca, como vemos, en la cloaca y de su parte ya distal caudal va a formar lo que es, digamos, la yema ureteral y el blastema metanéfrico, ¿no? Que va a formar el riñoncito. Entonces, esta yema ureteral, como les decía, va a formar todo el sistema, digamos, de conducción, pelvis, cálices mayores, menores, túbulos colectores, ¿no? Y de la yema ureteral que va a estar cercana, digamos, al corpúsculo, se unen y va a constituir ya el riñón definitivo, ¿no? Acá estamos viendo el túbulo colector, vemos acá los casquetes metanéfricos, que, digamos, también por diversos estímulos va a generar la formación de un grupo de células a las que vamos a llamar las vesículas renales, ¿no? Entonces, estas vesículas renales van a formar lo que es la nefrona. Al inicio vamos a tener un tubito y su parte distal va a ser la cápsula de Bowman, ¿no? Entonces, esto es, digamos, en un inicio. Posteriormente, esto se va elongando, se va estirando, se va proliferando más células y vamos a tener la formación de la cápsula de Bowman ya definitiva. Su continuación va a ser el túbulo contorneado proximal. Luego vamos a tener el asa de Henle con su asa delgada y su asa gruesa. Luego vamos a tener el túbulo contorneado distal y el túbulo colector, ¿no? Entonces, esta partecita que se une, este pedacito amarillito que se une al túbulo colector, también le llamamos túbulo conector, ¿no? Algunos textos también le colocan como túbulo conector. Entonces, una vez que se une, ya tenemos, digamos, lo que va a constituir posteriormente ya el sistema ya renal definitivo, ¿no? Entonces, tenemos que esta cápsula de Bowman se aproximan a capilares arteriales para constituir, digamos, el penacho glomerular, ¿no? Entonces, acá estamos viendo el penacho, este sistema vascular de capilares que va a tener su arteriola aferente y su arteriola eferente, ¿no? Entonces, y va a estar rodeado por la cápsula de Bowman, ¿no? Entonces, como ven, poco a poco estos túbulos también van proliferando en su estructura tanto interna como su pared para elongarse y ya formar, digamos, lo que va a constituir posteriormente la unidad funcional que viene a ser la nefrona, ¿no? Acá solamente lo mismo para recordar cómo es que poco a poco se va formando todas estas estructuras. Como ven acá, este glomérulo va a estar formado por estos capilares que acá lo vemos como una bolita, ¿no? Pero en realidad nos imaginamos y va a parecer, digamos, como que tenemos un ovillo de lana, ¿no? Porque son, digamos, extensiones largas de capilares a través de los cuales va a llegar la sangre y se va a producir la filtración. Estos capilares van a tener en su interior unas separaciones, ¿no? Entre las células y van a ser, digamos, como unos poros que van a dejar pasar todas las partículas que no le sirven al organismo para constituir la orina, ¿no? Entonces, esta orina va a pasar al espacio que va a estar entre el glomérulo y la cápsula de Bowman, ¿no? Que conocemos como espacio urinario, para luego continuar su trayecto a través del túbulo contorneado proximal, llegar al asa de Henle y después al túbulo contorneado distal. Entonces, en todo este sistema tubular que estamos viendo acá con curvitas que se ve, se va a producir la reabsorción de las diversas sustancias, iones que tenemos, digamos, en nuestro organismo y que todavía nos sirven, ¿no? Al inicio se incrementa la absorción de agua, sodio, potasio, todos los electrolitos, aniones, cationes, ¿no? Proteínas, para que, digamos, conforme va pasando ya por el asa de Henle hasta llegar al túbulo contorneado distal, ya se van reabsorbiendo todo lo que le pueda servir a nuestro organismo, ¿no? Para que ya solamente quede al final, a nivel ya del túbulo colector, lo que prácticamente queda ya como orina, ¿no? Ya definitiva para ser eliminada al exterior.
Entonces, este sistema que vamos a ver acá en el glomérulo van a ser digamos, ramas de la arteria renal, ¿no? Que van a formar solamente capilares y que van a tener unas separaciones entre la parte interior que conocemos como unas fenestras, ¿no? Unas separaciones entre las células y que van a formar, digamos, esa barrera que va a permitir el filtrado, ¿no? A su vez, este glomérulo, estos capilares no están solos, van a estar, digamos, sobre un colchoncito, ¿no? Sobre un estroma. Y ese estroma va a estar formado por células mesangiales. Estas células mesangiales, a su vez, van a estar, digamos, en continuidad con una membrana basal. Entonces, el capilar, la parte mesangial y la membrana basal, en realidad son esas tres, digamos, estructuras que van a permitir la filtración, ¿no? Lo que, digamos, pase de la sangre para formar la orina, ¿no? Entonces, ahora el epitelio que le va cubriendo, digamos, acá, por ejemplo, a nivel de la cápsula de Bowman, todo esto, digamos, tenemos que siempre tener en cuenta y recordar, porque posteriormente vamos a ver ya cuando se haga la parte de, digamos, de patología, vamos a ver que muchas de las lesiones que se genera acá a nivel del penacho glomerular van a formar o van a causar lo que son las glomerulonefritis, ¿no? De diversa etiología y, digamos, patogenia. Ahora, esta cápsula de Bowman va a ser como una, digamos, es como una ollita, ¿no? Que tiene en su interior al glomérulo. Pero esta cápsula de Bowman a su vez va a tener también una hoja parietal y una hoja visceral, ¿no? La hoja visceral va a estar cubriendo a todo este penacho y va a formar, digamos, lo que conocemos como podocitos posteriormente, ¿no? Y a su vez también esta hoja se va a replegar y va a cubrir la parte, digamos, interna de esta cápsula. Entonces, en medio de esas dos hojas es donde, digamos, empieza, digamos, la filtración y ya, digamos, empieza a pasar lo que es la orina ya definitiva, ¿no? A pasar a través de todo este sistema de túbulos donde se realiza la filtración para llegar ya al túbulo colector, que es la orina definitiva. Entonces, acá estamos viendo todas sus estructuras. Como les decía, no está la cápsula de Bowman, viene a ser como una cavidad, como un hoyito donde está el glomérulo, ¿no? Ahora, el epitelio que forman todos estos túbulos es un epitelio generalmente cúbico y que en algunas partes, digamos, va a tener ciertas características, ¿no? Como por ejemplo, a nivel del contorneado proximal, sus células van a ser de repente un poco más cúbicas a cilíndricas para luego, digamos, ser un poco más pequeñas a nivel del asa de Henle y a nivel del túbulo ya, digamos, con torneo distal tener también otra forma cúbica, ¿no? En cada una de ellas, posteriormente ya, como ya hemos hecho la parte de histología, ustedes deben recordar, ¿no? Que cada uno de ellos tiene sus características propias. Y todo esto está adaptado para poder, digamos, recibir la orina y hacer, digamos, resistir muchas veces que, digamos, haya y aniones como cationes que podrían, digamos, lesionar este epitelio, ¿no? Pero están adaptados, tienen ese sistema que va a permitir, digamos, reabsorber según nuestras necesidades, ya sea el agua o estos aniones o cationes, ¿no? Que mientras haya una homeostasis, vamos a tener un equilibrio entre las sales y el agua que tengamos en nuestro organismo, ¿no? Una vez que se generan, digamos, alteraciones, ya se pone también en funcionamiento de lo que es el sistema renina-angiotensina para ver, ¿no? Se retiene sal y va a jalar agua, ¿no? Entonces vamos a tener un equilibrio y si tenemos un exceso igualmente se va a eliminar. Todo, digamos, siempre a través de diversas señales vamos a lograr tener una homeostasis y equilibrio en nuestro organismo. Entonces, estos túbulos excretores se elongan, forman ese asa que habíamos visto y van a formar este ovillo, ¿no? Capilar que va a constituir el glomérulo, ¿no? Algunos le llaman el penacho glomerular, otros simplemente el glomérulo, ¿no? Que van a estar dentro de esta cápsula de Bowman. Como les decía, tiene un epitelio
que forma la hoja parietal y otro que se va a replegar y va a formar la hoja visceral, ¿no? Sobre estos capilares y que lo llamamos también los podocitos. Ahora, en lo que corresponde al sistema, digamos, ya de conducción, vamos a ver que se va a formar a través de la yema ureteral, ¿no? Esta yema ureteral, como sabemos, es una evaginación del conducto mesonéfrico cercano a la cloaca, ¿no? Va a dilatarse y va a formar lo que es la pelvis renal, va a formar seguidamente lo que corresponde a las cálices mayores. Luego estas cálices mayores también se van a dividir a su vez en otras divisiones más pequeñas y van a formar las cálices menores, ¿no? Y estos a su vez van a formar el sistema de túbulos colectores que van a tener una forma, digamos, media piramidal y que van a constituir las pirámides. Acá tenemos la yema, el uréter, la pelvis. Acá tenemos las cálices mayores, acá empiezan a dividirse y forman las cálices menores. Estas cálices menores también vean cómo se empiezan a subdividir y van a formar lo que van a constituir los túbulos colectores. Pues acá vemos las divisiones que van teniendo paulatinamente hasta, digamos, constituir ya lo que va a ser, digamos, el sistema de conducción ya definitivo, ¿no? Acá las divisiones posteriores, como se van formando hasta constituir ya, digamos, el riñón definitivo. Entonces, de este brote que se genera del mesonefros, como vemos, va a formarse el metanefros, que va a formar ya todo lo que es el sistema renal. Ahora, ¿cuántos, digamos, en cantidad, cuántos túbulos colectores llegamos a tener? Más o menos entre 1 a 3 millones de túbulos colectores, ¿no? Cuando vemos en un cortecito pequeño de lo que es, digamos, un corte de la corteza o de la médula, estamos viendo solamente una partecita de esos miles de estructuras que tenemos dentro de nuestro riñón, ¿no? Entonces, el sistema excretor va a estar constituido por la caperuza de tejido metanéfrico, ¿no? Esta caperuza va a formar las vesículas renales. Estas vesículas renales o vestigios renales van a formar a los glomérulos ya definitivos y estos glomérulos van a constituir junto con el sistema de túbulos en la nefrona o unidad funcional excretora del riñón que va a tener su cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo contorneado distal. Acá lo vemos en un cortecito. Acá está constituyendo, digamos, lo que es las pirámides. Y acá en otro corte, digamos, en corte longitudinal, estamos viendo a la cápsula de Bowman. Acá esta parte interna estaríamos viendo a los vasitos del glomérulo. Y acá el sistema de túbulos, ¿no? Contorneo proximal, el asa de Henle y el túbulo colector. Entonces, en el momento del nacimiento ya se han formado generalmente todas las nefronas, ya están diferenciadas para, digamos, cuando una vez que nace el bebé, ya empiece su funcionamiento, ¿no? Claro, mientras está, digamos, en conexión el bebé con el cordón umbilical, ustedes saben que todo le llega a través, digamos, de este tubo le va a llegar todos los nutrientes, oxígeno y a su vez también ya, digamos, el riñoncito todavía está, digamos, como quien dice, durmiendo, ¿no? No está funcionando en su totalidad. Claro, ya va filtrando, ya va produciendo, digamos, orina, pero no es, digamos, como lo que es cuando ya está fuera del vientre materno, ¿no? Entonces, ya este riñón metanéfrico más o menos produce orina desde el tercer mes de gestación, ¿no? Ya empieza su funcionamiento, pero no en su totalidad, no como es cuando ya está fuera. Y también solamente recordemos que este sistema renina-angiotensina es el que va, digamos, mantener y garantizar en el feto el filtrado glomerular y la producción de orina, ¿no? Como lo que es lo que también sucede ya en la persona, ya cuando el bebé ha nacido. Entonces acá estamos viendo solamente para recordar cómo es que se ha formado todo este sistema excretor, ¿no? Y cómo es que posteriormente llega el riñoncito cuando este feto se va elongando, se va estirando, va
hacer su ascenso hasta la parte, digamos, de la de la doceava dorsal y las primeras lumbares para tener su lugar ya definitivo, ¿no? Su posición ya definitiva. Y unirse con la glándula suprarrenal va a estar hacia su polo superior, ¿no? Y luego también vamos a ver que estos riñones sufren una rotación de 90 grados, ya quedando, digamos, la pelvis dirigida hacia la línea media, ¿no? Como lo que estamos viendo acá en nuestra esquemita. Entonces, ahora en un inicio también recordemos que los riñones son lobulados, ¿no? Así es, digamos, cuando nace el bebé, el feto todavía lo tiene, vean acá con estas lobulaciones, y que posteriormente esto va desapareciendo, ¿no? Allá, digamos, cuando la persona ya está mayor, vamos a ver unas superficies renales lisas, y acá sí esta parte superior estamos viendo a la glándula suprarrenal, ¿no? Entonces acá solamente en conclusión para recordar que la yema ureteral va a formar los uréteres, la pelvis, cálices mayores, menores y los millones de túbulos colectores. Y el blastema metanéfrico va a originar a las nefronas. Ahora también tenemos que ver que no solamente, digamos, son este sistema tubular, sino también sabemos que todo este sistema del urete, las pelvis, todos van a conducir la orina, ¿no? Y esto va a llegar a una bolsa que conocemos como vejiga. Como sabemos, esta bolsa se origina de lo que es la cloaca, ¿no? Y la cloaca se va a dividir en una parte, digamos, que corresponde al intestino, que es la parte que va a formar la parte del recto anal, y el otro lado sería, digamos, ya la parte que corresponde al seno urogenital, ¿no? Entonces, esta parte, digamos, va a quedar, digamos, ya como la vejiga definitiva, pero a su vez también se va a formar la uretra, ¿no? Y que, digamos, es diferente tanto en el varón como en la mujer. En el varón vamos a tener una uretra, una uretra que va a tener, digamos, tres porciones, una porción vesical, una porción pélvica y una porción fálica, ¿no? Que también se conoce como la uretra vesical, la uretra membranosa y la uretra ya peneana, ¿no? Y en la mujer, digamos, por su longitud, va a ser pequeña, no va a tener estas tres porciones, sino solamente una longitud más corta, ¿no? Y va a tener, digamos, no esa división. Entonces, acá tenemos la porción anterior de la cloaca. Acá tenemos ya la separación de lo que va a constituir el intestino. Ambas también se dividen. Hay un tabique que las separa y ya va a quedar separado tanto la parte del recto y el ano y la parte que corresponde a la vejiga, ¿no? Entonces, esta vejiga a su vez también va a tener hacia su parte posterior, va a tener un área que conocemos como trigo, ¿no? Vesical, que es el lugar donde van a desembocar los uréteres, ¿no? Como lo que estamos viendo acá. Y esta parte va a tener una mayor proporción de músculo liso, que va a hacer, digamos, que va a actuar como un sistema, digamos, de esfínter, ¿no? Se va a aperturarse para dejar, digamos, pasar la orina, y también se va a cerrar cuando, digamos, ya la vejiga esté llena, esté repleta, ¿no? Y esto va a ser un estímulo que nos llama a nosotros a miccionar. Entonces, la uretra va a estar, digamos, formada por tejido conjuntivo, músculo liso, que va a derivar del mesodermo esplácnico, ¿no? El epitelio que está en su interior va a derivar del endodermo del seno urogenital. Entonces, la porción de la vejiga, digamos, va a tener, igualmente va a estar formada por una parte muscular gruesa que conocemos también como el músculo detrusor de la vejiga, ¿no? Que es un músculo liso grueso y, digamos, tiene hacia su parte interior un epitelio que conocemos como el urotelio, que se adapta a, digamos, a los volúmenes de orina que se tiene en su interior, ¿no? Si la vejiga está repleta, este epitelio se aplana, sobre todo las células más superficiales, las que están en conexión en contacto con la orina. Estas células más superficiales son las que conocemos como las células en umbrela o sombrilla, características del urotelio,
que se adaptan, como les decía, y por debajo de ellos tenemos nuestra lámina propia y ya el mismo músculo, ¿no? Que va a constituir la parte, digamos, de esa bolsa que es la vejiga, la receptora de orina, ¿no? Entonces, ¿de dónde derivan? Como vemos, derivan, digamos, del alantoides y del uraco, ¿no? A su vez, mucho de la cloaca. A su vez, también tenemos que recordar que se forma otra estructura importante, que es el alantoides, ¿no? Y que va a formar el uraco. Entonces, esta porción, digamos, ya final de la vejiga va a formar posteriormente lo que conocemos como la uretra, ¿no? Tenemos al inicio la uretra prostática. Luego vamos a ver la uretra membranosa y la parte de la uretra peniana, ¿no? En el varón. En la mujer va a tener, digamos, una longitud más pequeña y no va a tener estas divisiones, ¿no? Acá tenemos en el varón el conducto Wolf que va a originar todo el sistema, digamos, genital masculino. Acá tenemos la yema ureteral, la vejiga, y vean cómo su continuidad va a formar lo que es la uretra, ¿no? En un inicio vamos a tener acá a la salida de la vejiga, nomás tenemos la uretra prostática, luego vamos a tener, digamos, la uretra membranosa y la uretra peniana posteriormente, ¿no? Como lo que estamos viendo acá en este esquemita. En la mujer esta división es menos, es más, la longitud es más pequeña y no se da estas divisiones, ¿no? Acá en el varón vamos a ver que esta uretra prostática tiene un origen en el endodermo, la membranosa también en el endodermo y en la peñana va a tener una contribución del ectodermo. Ya hacia su parte, ya digamos, de la desembocadura de la uretra, va a tener, digamos, algunas características especiales, como es, digamos, ya la diferenciación del epitelio, que ya cercanos a la salida del meato ureteral o del meato uretral va a tener, digamos, ya un epitelio que está, digamos, adaptado para estar, digamos, en roce, ¿no? Entonces, acá en esta parte final, ese epitelio transicional se va digamos, va a formarse o va, digamos, a cambiar hacia un epitelio escamoso, ¿no? Que es parecido al epitelio, a la piel. Pero como es mucosa, no va a tener capa córnea, solamente va a ser un epitelio poliestratificado, no queratinizado, ¿no? Como que tenemos en el resto de las mucosas de nuestro organismo. Ahora, vemos también que la próstata es otro órgano que se va a formar acá en el sistema excretor en los varones. Va a estar, digamos, hacia la parte final inferior de la vejiga y se forma, digamos, esta glándula va a crecer por estímulos hormonales androgénicos, por lo que las células van a, digamos, empezar, digamos, a través de receptores, va a empezar su formación, de su organización incluso de este órgano, ¿no? Esta próstata va a tener, digamos, un doble componente que es, digamos, la parte glandular y estromal. La glándula va a formar lo que es, digamos, el líquido prostático que va a constituir o va a ser parte de lo que es el semen, ¿no? Entonces, esta glándula prostática va a estar envolviendo a lo que es, digamos, es la salida de la uretra, ¿no? Entonces, la parte que está en su interior la vamos a conocer como uretra prostática. Ya a la salida de la próstata vamos a tener lo que constituye la uretra membranosa, que sería, digamos, esta parte de acá, este pedacito de acá, y luego inicia su transcurso a través, digamos, ya del pene que va a formar la uretra peneana, ¿no? Ahora, las glándulas suprarrenales, como habíamos visto, también inician su formación durante la sexta semana, ¿no? Va a tener, digamos, un origen del mesodermo y también del ectodermo, ¿no? Las células, sobre todo a nivel de la médula, las células de la cresta neural van a formar la parte, digamos, nerviosa o la parte, digamos, que va a generar otro tipo de secreción en la glándula suprarrenal, ¿no? Que va a estar ubicada a nivel de la médula. Y a nivel de la corteza vamos a tener un origen mesodérmico.
Entonces, a esto es, digamos, lo que estamos llegando al final, a ver, digamos, cómo es que en un inicio, que los riñoncitos incluso estaban hacia la parte inferior, poco a poco, digamos, inician su ascenso, hacen un giro de 90 grados y ya queda, digamos, nuestro sistema excretor definitivo con una localización a nivel lumbar de ambos riñones, con un sistema excretor formado a través de estos túbulos que desembocan en la vejiga y de la vejiga a la uretra, ¿ya? Que es ya lo definitivo. Acá solamente para ver y recordar que en el transcurso del desarrollo de esta embriogénesis pueden producirse diversas malformaciones, ¿no? Algunas vamos a tener, por ejemplo, digamos, falta de tabicamiento de la vejiga, podemos tener un sistema vesical que no tiene, digamos, cubierta y está vacío, ¿no? Podemos tener, digamos, fetos que no tienen riñón, agenesias, duplicaciones ureterales, diferentes malformaciones, ¿no? Podemos tener agenesias, pueden ser unilaterales o bilaterales, como por ejemplo bilaterales tendríamos en el síndrome de Potter, en el que prácticamente no se forma anuria y eso va a estar relacionado con un oligohidramnios, ¿no? Lamentablemente esta cantidad de líquido también va a generar alteraciones en lo que corresponde al sistema respiratorio, ¿no? Entonces vamos a tener unos pulmones hipoplásicos y estos también se va a observar otras malformaciones a nivel de los miembros inferiores. No vamos a tener un pie zambo. Acá tenemos los riñones en herradura, que muchas veces observamos, ¿no? Ya en personas adultas, como estamos viendo acá, hay una unión a nivel, digamos, de sus polos inferiores. Como vemos acá, persisten todavía las lobulaciones, ambos riñones tienen sus uréteres, tienen todo lo que corresponde, digamos, a la parte cortical medular del riñón, tienen sus pelvis, tienen su cálicis, toda esta estructura es normal, salvo, digamos, la unión en sus extremos, ¿no? Que también puede ocurrir. Podemos tener solamente un solo riñón, un solo uréter, podemos tener una duplicación de uréteres, podemos tener un riñón que ha quedado a nivel de la cavidad pélvica y el otro ha terminado su desarrollo y estar en su localización final, o podemos tener también, digamos, ambos uréteres que salen de un riñón y van a desembocar en la vejiga, ¿no? Podemos también tener que haya una hipoplasia de uno de los riñones y el otro esté normal. Podemos también ver otro tipo de alteraciones que son, digamos, el riñón poliquístico, en el que vamos a observar múltiples formaciones quísticas en la superficie renal, como lo que estamos viendo acá, ¿no? Bolsitas llenas de orina y que también son incompatibles con la vida, ¿no? Cuando ya, digamos, la quistificación es amplia y es múltiple, ya, digamos, el riñón no puede funcionar y muchos de los bebés a veces fallecen, ¿no? Claro que en algunas personas se ve, digamos, esto ya en edades ya mayores y que ya por diversos factores se pueden, digamos, nacer con un riñón normal y poco a poco va cambiando su estructura hasta formar estos quistes, ¿no? Que estamos observando acá. Y pero que a su vez también van a generar otras alteraciones a nivel hormonal, ¿no? Y que se ve, digamos, en algunos cuadros. Acá estamos viendo también que se puede dar, digamos, un aumento en el volumen de los uréteres. Vamos a tener megauréter. La diferencia entre ambos es bastante significativa. Podemos tener también una duplicación de uréteres que van a desembocar, como habíamos visto en la vejiga. Puede ser uno en el trígono y otro en una posición ectópica. Podemos tener también una alteraciones a nivel del uraco y vemos también esta vejiga que está expuesta hacia el exterior. Podemos tener lo que les decía, el síndrome del el tumor de Wilms. Acá estamos viendo parte, digamos, de lo que sería el riñoncito que es viable. Y acá tenemos la masa tumoral en el que vamos a observar ese riñón primitivo que les decía, ¿no?
Vamos a ver también la otra parte que corresponde, digamos, a la parte estromal, células mesenquimatosas y un sistema, digamos, epitelial, ¿no? Este tumor de Wills tiene un triple componente y va a tener su mutación a nivel del gen WT1, ¿no? Como habíamos visto, este es uno de los genes que inicia la formación de lo que es el sistema excretor. Como ven, son masas grandes, son masas gigantes que a veces, digamos, cuando se ve que el niño ha nacido y tiene un abdomen prominente, hay la sospecha que el niño pueda nacer con esta tumoración, ¿no? Entonces, también las otras malformaciones que se dan, que pueden ser quistes a nivel del uraco, senos del uraco o fístulas del uraco, ¿no? Que también se observan, pero son en menor proporción. Bien, chicos, hasta acá habríamos llegado si tuvieran alguna pregunta. Bien, chicos, todo está claro. Ya les pasé el PPT con vuestra compañera. No hay ninguna pregunta. Visita, más que pregunta es solamente porque no alcancé a escuchar todo, pero no sé si es que podría volver a mencionar los genes. Era W1T y el otro era... Ah, ya. Acá lo tengo. Espérate, no, tampoco no me acuerdo bien. Es WNT y el otro es un... Ah, acá está. Mm, yo creo que está por acá. Por acá está. Acá es el DAX1. Pero le he pasado el PPT a tu compañera Sarita para que les pase a ustedes también. Ya lo pasé también, Miss. Ah, ya. Ok. Gracias. Ya, chicos. ¿Cuándo es vuestro examen? Mañana y el miércoles. Ay, ojalá que todo les vaya bien. Ya más o menos, creo que ya pasé también el examen, porque creo que anteriormente también me lo pidió el doctor, pero voy a fijarme y les mando un mensajito que es las cosas que más tienen que tener en cuenta para el examen, ¿ya? En un par de horitas me fijo y les aviso. Muchas gracias, Miss. Ya, Miss, también hace porque la yo sé que es lista. un montón y yo sé que de un día para otro es bien difícil porque ahorita están llenos de exámenes, ¿no? Y hay cosas que, digamos, ustedes tienen que saber sí o sí en esta parte, digamos, de embrio, ¿no? Miss, muchas Mm. gracias. También le pasé la lista para que pueda llamar. Ya, ya, listo. A ver, voy a fijarme. Gracias. Espero estén todos, ¿no? A ver, Naomi Agreda está presente. Naomi Aguilar, Aguilar Quispe, Áviles, no, Alves Américo. Aguilar Quispe, presente. ¿Cómo dicen? Aguilar Quispe, presente, maestra. Ya. A ver, Alves presente. Agreda, Naomi, no está. Fran Jesús Aguilar Mamani, Aguilar Quispe Jordan, Presente, maestra. ya. Alves Américo, Presente.